Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Bienvenidos a este espacio Aprendiendo de. Este es uno de los versículos, uno de los pasajes más conocidos en la Biblia. De hecho, me atrevo a decir que es uno de los versículos que en nuestro top 10 podría estar. Habacuc capítulo 3, versos del 17 al 19. ¿Cómo puedo tener alegría, gozo en mi vida? Como acabamos de leer, ¿cómo puedo estar contento cuando falte el producto del olivo, cuando en las vides no haya fruto, cuando la higuera no florezca, cuando los labrados no den mantenimiento, cuando las ovejas son quitadas de la majada, cuando no haya vacas en los corrales? ¿Cómo puedo yo alegrarme en Jehová? Esta es una pregunta que millones de personas se hacen, pero que muy pocas personas pueden responder acertadamente. Para muchas personas en su vida tienen de todo menos alegría. Para muchas personas su vida es un fracaso, es una tristeza, es una carga. Si una persona que no es cristiana puede escribir eso, puede estar pasando por esta situación, ¿cuánto más nosotros debemos de sentirnos alegres en nuestra vida siendo hijos de Dios? ¿Cómo podemos tener alegría en nuestra vida? ¿Cómo podemos nosotros también decir, a pesar de las pruebas y las dificultades, qué bonita es esta vida? Qué bueno que es Dios conmigo. Con todo yo me alegraré en Jehová. Primera lección que podemos presentar sobre estos versículos. Necesitamos tener a Cristo como Señor en nuestra vida. Te invito a que leas el Salmo 68, versículo 3. Mira lo que dice el salmista. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Versículo 4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Versículo 5. Te lo hemos compartido en alguna ocasión. Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. El versículo es claro. Los justos se alegrarán. ¿Y quiénes son los justos? Son todas aquellas personas que han recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Tenemos que comprender que no hay verdadera alegría sin Cristo. No hay gozo sin Cristo. No hay paz sin Cristo. No hay una verdadera armonía familiar sin Cristo. Él lo deja bien claro. Separados de mí, nada podéis hacer. Por eso necesitamos tener a Cristo como Señor en nuestra vida. Necesitamos tener la plena seguridad de nuestra salvación. Como dice la primera carta de Timoteo capítulo 6 versículo 12. En la Biblia hay promesas de parte de Dios que nos pueden infundir aliento, ánimo para continuar. En la vida siempre habrán batallas, tal como lo dice el versículo. Tendremos que pelear la buena batalla de la fe, pero qué alegría nos da saber que pase lo que pase, podemos echar tú y yo mano de la vida eterna. Tenemos un destino asegurado, tenemos el boleto, el ticket más importante de todos. ¿Sabes cuál es? La salvación. Qué alegría deben sentir aquellas personas que en este año tienen comprado un billete, por ejemplo, para irse de vacaciones, para comenzar una nueva vida en otro país, para ir a reunirse con su familia. Están alegres esperando que llegue la fecha esperada. ¿Cuánto más alegres nos tenemos que sentir nosotros, los hijos de Dios, al saber que tenemos ese ticket, ese pasaje, ese boleto
pagado totalmente por la sangre de Jesús. Ese pasaje es la vida eterna que tenemos por medio de Jesús. Necesitamos tener la plena seguridad de nuestra salvación. Otro punto importante es que tenemos que tener un corazón agradecido, contento. ¿Qué significa tener un corazón contento? Es un corazón que está satisfecho con lo que tiene. Es decir, que tiene gratitud por todo lo que Dios le ha dado. No se siente amargado por lo que le falta, no se siente frustrado por no tener lo que desea, sino que se siente satisfecho, agradecido por todo lo que Dios le permite tener. A la culpa le interesa el pasado, a la preocupación le interesa el futuro, pero el contentamiento disfruta del presente. Esta es una frase muy conocida. Y es verdad. La persona que tiene agradecimiento y contentamiento vive alegre, vive feliz porque confía en las promesas de Dios, confía en su poder para suplir todas sus necesidades. Por eso este es un buen consejo. Ten un corazón agradecido. Ten un corazón contento. Importante también, deja de afanarte por las cosas que no puedes cambiar. Seguramente, si nos damos cuenta en nuestra vida las cosas que nos quitaron la paz y la alegría, en este año, o en el año pasado, o en años anteriores, eran en su mayoría cosas que no dependían de nosotros. No dependía de nosotros el poder cambiarlas, arreglarlas. Posiblemente fueron situaciones familiares, actitudes de personas, el mal carácter de algún pariente, de algún familiar, de algún amigo, problemas laborales, problemas en la economía. Son cosas que nos llenan de enojo, de amargura, porque no podemos cambiarlas. ¿Y entonces qué debemos hacer tú y yo? La respuesta es muy sencilla. Ponla en las manos de aquel que sí puede cambiarlas. Es decir, ponla en las manos de Dios. Deja de afanarte por las cosas que no puedes cambiar. Es como ese jugador de fútbol o de baloncesto. Si un árbitro pita algo, ese árbitro puede cambiar su punto de vista, esa acción, si por ejemplo lo ve en un vídeo, el famoso videoarbitraje. Si ve las imágenes, dice, ahí va, me he equivocado, rectifico. Pero un árbitro, si no tiene esa ayuda, ese videoarbitraje, si él pita algo, si pita una falta, si pita un penalti, si pita una agresión, tiene las cosas claras. Y no va a rectificar en su decisión. Es un ejemplo de lo que quiero comentarte. En nuestra vida hay cosas que nos han quitado la paz y no podemos cambiarlas. No dependían de nosotros, no las hemos podido arreglar. Pero qué bueno que podamos poner estas situaciones en las manos de Dios, en las manos de aquel que sí puede cambiar esas situaciones. Hemos empezado el espacio de reflexión mencionándote Habacuc capítulo 3, verso 17 y 19, y te das cuenta que los pasajes están relacionados. Ese salmo que acabamos de leer, Salmo 68, y Habacuc capítulo 3, tienen una conexión. El mensaje que quiero compartirte es este: dar aliento en tiempos de crisis. El profeta Habacuc nos da una de las promesas más hermosas de la Biblia. Y vienen como anillo al dedo por la situación que estamos viviendo. Habacuc ha llegado a ser uno de los profetas con un fuerte espíritu reverente y fervoroso. Poseía sensibilidad, extraordinarias facultades mentales para describir lo que le estaba sucediendo a Israel. Se le conoce como el profeta preguntón. Al igual que está el profeta feliz, está el profeta llorón, tenemos al profeta que hacía muchas preguntas. Y ese es Habacuc. Preguntas tales como ¿por qué la mayoría de la gente buena sufre mientras que los malos progresan? ¿Por qué Dios tarda en ejecutar su juicio sobre la maldad? Sin embargo, el profeta no se queda solo en las preguntas. En algunos casos Dios le respondía rápido, pero la respuesta no era conforme a lo que él esperaba. En otros la respuesta pareciera no venir, pero al final Dios tenía control de toda situación.
Se dice de Habacuc que fue un filósofo profundo, ardiente, sencillo. Poseía originalidad. Era sensible, especulativo, suplicante entre todos los profetas, predicador del optimismo teocrático. Eso es lo que hablan los historiadores, los expertos sobre Habacuc. El libro nos presenta varios de los textos que han servido de inspiración, de desafío, de esperanza a través de los tiempos. ¿Quién nos recuerda este pasaje? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Otro pasaje muy conocido, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Mas el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero sin duda uno de los textos que más amamos de este libro es el capítulo 3, verso 17 y 18. Este es el llamado texto del optimismo de todas las Escrituras. Es un himno que resalta esta verdad. Con todo yo me alegraré en el Señor. Ahora bien, vamos a ver por qué el gozo del creyente, el gozo tuyo y mío, debe ser permanente. ¿Cómo es que podemos tener gozo aún en medio de la escasez? ¿Cómo podemos llenarnos de esperanza y optimismo cuando vemos las noticias en un mundo que está en un pánico y que desfallece cada día? En este pasaje podemos ver promesas de parte de Dios para tiempos de crisis. Aunque se agoten los recursos, nos gozamos en el Señor. El tiempo de resignación es lo que podemos leer en este pasaje. En una especie de himno antifonal, aquí Habacuc pareciera haber llegado a un punto de resignación y confianza en Dios. Que si no les dio todas las respuestas a sus preguntas, le aseguró su presencia y su provisión. Y sí, es cierto que el profeta nos muestra cierta debilidad en medio de sus preguntas. También es cierto que nos revela su fortaleza espiritual. Puedes observar que si tú lees este pasaje pareciera que Habacuc se estaba quejando delante de Dios o preguntándose. Él sabía que Dios había estado en el pasado con su pueblo, no lo había abandonado, aunque ellos le dieron todas las razones para hacerlo. Pero también Habacuc reconoce esta visión profética, que vendrá un tiempo cuando todo eso faltará, que vendrían tiempos duros al faltar los productos básicos de la dieta diaria. La higuera, el vino, el olivo eran productos de consumo cotidiano que tenían su mejor simbolismo en el gozo, la alegría, la satisfacción. La presencia de estos elementos en el hogar auguraba paz, descanso, total satisfacción a toda la familia, al país. Pero ahora el escenario cambia. De momento la abundancia llevará a la escasez. Y al igual que lo que presagió el profeta de antaño, lo estamos comenzando a vivir nosotros también. A lo mejor los productos básicos no son estos que menciona aquí el profeta Habacuc. A lo mejor no dependemos del vino o del aceite, pero a lo mejor sí que dependes del agua. Sí que dependes de la leche. Sí que dependes de la sal, que al final es un ingrediente que da sabor a todas las comidas. Sin sal en algunos productos, en algunos alimentos, yo no me los comería, por ejemplo. Los mercados mundiales, vistos en sus bolsas de valores, han tenido caídas históricas. ¿Qué decir de lo que ha sucedido hace 2 años y continúa vigente en cada uno de los países, en cada uno de los continentes? Ya sabes a qué me estoy refiriendo. Han muerto miles de personas. Esta situación ha paralizado al mundo. Se habla de pérdidas millonarias en todos los sectores.
¿Qué estaba pasando en los tiempos de Habacuc? La ausencia de tales productos se debía a que los labrados ya no daban mantenimiento. Pero además del fruto de la tierra, el que las ovejas sean quitadas de la majada y que no haya vacas en los corrales, nos habla de una despensa agotada, de un pánico abrumador. La ausencia de alimentos lleva a la hambruna. Y este cuadro podía ser doloroso, duro. Fuera de sus dudas, el profeta Habacuc se forja una nueva idea acerca de Dios. Aunque todos estos productos falten, aunque el temor que se genera por la escasez de lo que necesitamos puede estar llamando a la puerta, él dice: con todo yo me alegraré en el Señor. Esta es una declaración solemne y determinante. Revela en su más exacto sentido el tema central del libro de Habacuc. Mas el justo por la fe vivirá. Porque este es el pasaje central del libro. El justo por la fe vivirá. Es un asunto afirmar que la vida cristiana no está fundada sobre lo temporal y pasajero. ¿Cómo está tu fe? ¿Estás viviendo por fe? Mas el justo por la fe vivirá. Dios nos sostiene en todo tiempo. Es un desafío proclamar que nuestro gozo no viene porque tengamos la despensa llena, sino que viene de nuestra confianza, de nuestra fe que tenemos en Dios. Qué bueno es afirmar, como el salmista dijo: el gozo del Señor es mi fortaleza. La escasez de lo temporal no es el fin de nuestra jornada, sino en todo caso es la pausa para esperar tiempos mejores. Quizás no estamos atravesando por el valle del temor, sino por las cumbres de la fe. No por las llanuras del desaliento, sino por las cúspides deliciosas de las montañas, por los destellos de la ciudad celestial. Esto es lo que dijo un comentarista. Hay muchas personas que están viviendo esta situación, pero a lo mejor hay otras personas que sí que están en la llanura del desaliento, en el valle del temor. Esta es la razón por la que decimos que aunque se agote nuestra despensa, seguimos gozándonos en el Dios que al final va a suplir lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria, como dice Filipenses capítulo 4, verso 21. Aunque se agote la esperanza, nos gozamos en el Salvador. La esperanza permanece para siempre. No es fácil para alguien gozarse en la escasez. Es más, el profeta nos deja ver en sus planteamientos que la esperanza humana llega al punto de agotarse. En las preguntas que Habacuc formula, pareciera decir que ya no hay esperanza, que Dios como que se olvidó de su pueblo, de sus promesas. En el mismo libro levanta una serie de razonamientos directos contra Dios, como si se tratara de un desesperado o un impaciente al no ver obrar según lo que esperaba. ¿Hasta cuándo? Empieza el libro diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Tal era la condición en la que vivía el profeta, viendo, oyendo, sintiendo las injusticias del proceder del pueblo hacia la ley del Señor. Y hay momentos en la vida donde la esperanza pareciera colapsar, pareciera que la esperanza del profeta se colapsó, se acabó. A nosotros también nos pasa lo mismo. Hay momentos en la vida donde la esperanza pareciera colapsar. Cuando no se sale de alguna crisis, resurge la impotencia. Quisiéramos que las nubes grises del desaliento que se han detenido sobre nuestros techos pasaran pronto, pero ahí siguen. La esperanza permanece. La fe en Dios debe permanecer cada día. Recuerda que la respuesta de Dios tarda en muchas ocasiones, pero es segura. Tú puedes ver que Habacuc hace preguntas, pero también recibe respuestas. El profeta se da cuenta que aun cuando su esperanza se agote, sigue contando con su Dios, su Salvador. Puedes ver la manera como lo reconoce utilizando también preguntas. ¿No eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio lo pusiste tú, oh roca, lo fundaste para castigar.
Habacuc capítulo 1, verso 12. En la vida hay tiempos donde nos hacemos las mismas preguntas que se hizo Habacuc. La falta de conseguir alivio para un dolor, ver transformado a alguien por quien oramos siempre, ser curado de alguna culpa, encontrar satisfacción para hacer alguna necesidad material. Esto nos podría llevar a preguntarnos, ¿dónde está mi Dios, a quien amo, a quien adoro? ¿Por qué Dios no responde a mis oraciones? ¿Por qué Dios permite que este dolor, esta enfermedad continúe en mi vida? ¿Dónde está mi Dios? Mientras vienen tales dudas sobre nuestra fe y esperanza, debemos decir como el profeta, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Recuerda que Dios no dejará a sus hijos sin respuesta alguna, pero Él se toma un tiempo, Él se toma su tiempo para lo mejor. Nuestro gozo es independiente de nuestras circunstancias. Esta es una verdad eterna. El gozo es el resultado de la experiencia de la salvación. Pablo hablaba de un gozo perpetuo. Las tribulaciones por las que pasó le llevaron a decir, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses capítulo 4, verso 4. En la ocasión del naufragio, cuando iban rumbo a Roma, cuando ya habían perdido todo tipo de esperanza de vivir, exhortó a todos los que iban en la nave a comer y a recobrar el ánimo. El ánimo porque Dios les había dicho a través de su ángel que ninguno de los que allí iban a morir, iban a perecer. Hechos capítulo 27, puedes leerlo en adelante, versículo 20. Mientras el resto había perdido la esperanza, Pablo contaba con el Salvador. Habacuc utiliza expresiones de alabanzas que deben brotar de todo creyente. Aunque yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Las pruebas producen gozo. Aunque se agoten las fuerzas, nos gozamos en el único que nos puede fortalecer. Y hay momentos cuando las fuerzas no dan más. Habacuc era un ser humano como todos nosotros. Experimentó momentos de debilidad, de frustración, de tristeza. Si tú analizas todo el libro, te das cuenta de su estado de ánimo. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Cuando los siervos de Dios ven que las cosas no andan bien y todo sale al revés, el desánimo inunda el corazón. Y eso hace que también se mermen las fuerzas. En muchas ocasiones hacemos la misma oración que hizo el profeta. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla resplandecer. Las sequías espirituales por las que se pasa la obra del Señor nos levantan a menudo para pedirle a Dios que intervenga con su poder, con su gracia. Por último, no olvides que nuestro socorro viene del Señor. Esto es un motivo de gozo. Para muchos su fortaleza se basa en sus conocimientos o incluso en sus propias fuerzas. Algunos otros crean su fortaleza alrededor de los bienes que poseen. Otros forjan su fortaleza en el dominio de su mente, en filosofías adoptadas. Y es obvio que para todos los que así actúan y piensan, Dios no forma parte de sus recursos. Dios está apartado de tales personas. Muy distinto llega a ser el creyente. Él sabe que sus fuerzas no dependen de sí mismo, sino del Señor. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Esto es lo que decía Pablo, Filipenses capítulo 4, verso 13. Una de las cosas más difíciles para ti y para mí es estar quietos en el día de la angustia. Esto significa estar tranquilo. Aunque todo un mundo desaparezca, se ponga patas arriba, nosotros debemos permanecer tranquilos, porque nuestra esperanza está puesta en Él. ¿Dónde está el secreto del contentamiento? ¿Dónde está el secreto? Con todo yo me alegraré en el Señor. La misma frase lo dice. El secreto está en descansar, esperar en el Señor. ¿Sabes lo que sucede cuando ponemos nuestro gozo en el Señor en el día de la angustia? Él hace nuestros pies como la de las ciervas.
Los ciervos o las gacelas son ejemplo de fortaleza, seguridad al andar, belleza, velocidad. Por tanto, son más ágiles. ¿Hacia dónde nos remontaremos con esos pies? Hacia las alturas, o sea, por encima de mis problemas. Dios quiere que subamos las montañas de nuestras dificultades. Dios quiere que confiemos en Él. El Hijo de Dios, por cuanto sabe que su fortaleza y provisión proviene de Él, se alegra en el Señor. Mi gozo depende de la seguridad que Él me ha dado, porque aunque la prueba traiga escasez y produzca temor, el Señor, el Adonai, es mi fortaleza. Mi gozo es independiente de estas circunstancias. Las pruebas califican nuestro gozo. Que no pierdas tu gozo en medio de las pruebas. Que cada día tu gozo te anime a seguir buscando a Dios. Gozo en medio de las pruebas. Hoy Habacuc tiene una lección para nosotros. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Esta es la lección que Habacuc nos da en este día. ¿Estás en prueba? ¿Estás en momentos de aflicción? ¿Estás pasando por ese valle de muerte? ¿Estás en el horno de fuego? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza.